Queridos amigos 23 y flagleros, hoy es Halloween, como ustedes ven, ¿no? Hoy tengo trabajo de fotografía por la noche, por lo tanto no voy a poder hacer la directa en vivo, pero quería dejarles grabado este material. Quiero comenzar a hacer al menos una vez a la semana videos grabados que sean un poquito más detallados para aprovechar el tiempo, porque a veces en las directas toda la cuestión técnica se demora mucho, pero vamos a seguir haciendo, por supuesto, programas en vivo sin ninguna duda. Entonces, este mes probablemente esté atendiendo más la plataforma porque hay otras cuestiones de trabajo que no me toca anunciarlas a mí, pero bueno, voy a tener más tiempo disponible, entonces voy probablemente a hacer más programas o a trabajar más con 23 y Flyer, y una de las cosas que quiero hacer es incluir, por supuesto, pues más videos grabados como este que voy a estar haciendo para ustedes ahora. No obstante, les tengo un buen rato, por lo menos discutiendo un tema, y es que la semana pasada, ¿no? Pues Carlito Madrid, youtuber, ustedes lo conocen, vivía en Madrid, ahora está aquí residiendo en Miami, hasta donde tengo entendido. Yo lo vi personalmente en el concierto de Camancola, que dio en Cuba 8 no hace mucho. Y bueno, él hizo un video donde responde a una respuesta que yo le había dado anteriormente, ¿no? Yo supongo que ya después de esto un poco concluye la polémica, aunque le doy la bienvenida siempre y cuando sea una cuestión de argumentos y de ideas. Le doy la bienvenida a todo debate. Ahora, él había hecho un programa donde hablaba de la Constitución, de lo que decía la Constitución y lo que decía principalmente Díaz-Canel en aquella entrevista que él dio al Lin en la televisión cubana, que hicimos una hora entera discutiendo, ¿no? O yo reaccionando al menos a este discurso de Díaz-Canel, y casi ninguna plataforma pues lo ignoró. Hubo muchos análisis al respecto de lo que había hecho Díaz-Canel esa noche. Pero Carlitos toma palabras que había dicho Díaz-Canel ahí, donde él dice que los primeros, los empresarios del sector privado son revolucionarios, y me llama a mí por nombre, ¿no? A mí, a Santiago Álvarez, y nos llama por nombre y nos dice, bueno, ¿qué van a decir ustedes ahora? ¿Con qué cara van a hablar? Y yo digo, bueno, con la misma de siempre, ¿no? Porque al final lo que diga Díaz-Canel es lo que dice Díaz-Canel. Y si bien hay que, por supuesto, escuchar e interpretar por la posición que tiene dentro de Cuba, pues uno tiene que hacer siempre como hace con la política. Las apariencias son apariencias y la realidad muchas veces se mueve por detrás de la retórica política. Un poco le hice una respuesta a él, a Carlito, unos 2 minutos y medio creo que fue, y le mostré, lo vamos a ver aquí ahora, un poco para ponernos en contexto, que en definitiva Díaz-Canel había dicho que el 11 de julio la gente que estaba gente que estaba en las calles eran revolucionarios. Y no estoy hablando después de la orden de combate, sino gente que estaba literalmente protestando en las calles. O sea, nosotros vimos las imágenes del 11 de julio, había gritando libertad, alimentos, y para él esa gente son revolucionarios, esa gente que estaba en las calles. Que diga ahora que otros son revolucionarios, pues pone de todas maneras un espacio bastante elástico, por llamarlo de alguna manera, de lo que puede ser la conducta política de esos revolucionarios. Porque si gente que está en las calles, al lado de los que están diciendo libertad, vamos a decir que ellos no lo dijeron, pero gente que está en las calles diciendo, acompañando a aquellos que están gritando libertad y patria y vida, son revolucionarios para Díaz-Canel. Bueno, revolucionarios, entonces prácticamente cualquiera, no importa la posición que tenga, incluso aquellos que están dispuestos a enfrentar frontalmente en las calles al sistema político cubano. Pero bueno, vamos a ver, ¿no? Voy a ir poniendo aquí algunos fragmentos y vamos a ir comentando, y yo les voy a dar un poco lo que yo creo entonces que son los datos, porque él, Carlito, me acusa a mí o me dice que yo vivo en un mundo de fantasías, en un mundo de folclore. Yo voy a repetir, yo no voy en ninguna medida ni de ninguna forma a faltar el respeto a Carlito ni a nadie, ni, ni voy a dirigir ningún tipo de ataques personales en ninguna manera hacia él o hacia nadie. Pero creo que los argumentos que él les pone ahí trascienden esta polémica entre él y yo, y me parece que es interesante utilizarlo en menos de punto de partida para ver algunas cuestiones que sí son más relevantes al respecto de entender toda esta realidad que nos está envolviendo en este momento. Vamos a comenzar, bueno, por supuesto, por algunas de las cosas que él dijo. Vamos allá. Tus argumentos son puro folclore. Mis argumentos son los datos sobre la mesa. Tus argumentos son imaginación. Tus argumentos son fake. Los míos son la lógica, la realidad y los... Esa es la realidad que tú apuestas simplemente por una idea folclórica. Tú apuestas por una idea
imaginativa, tú apuestas por una lógica que no existe. Yo no tengo que creer en las MIPYMES, no se cree en lo que es tangible, se analiza, se estudia. Bueno, yo no sé por qué Carlitos piensa que yo he hecho algún tipo de evangelización sobre las MIPYME. Yo simplemente he dicho que son un paso en la dirección correcta y que presentan un potencial grande para mejorar las condiciones de vida del pueblo cubano y también para alcanzar una sociedad con una cultura democrática dentro de Cuba. Eso es lo que he dicho, pero yo no he vendido el dogma ni nada parecido. Pero bueno, él me dice que vivo un mundo de fantasía, un mundo de folclore y todas estas cuestiones, ¿no? Entonces yo les voy a poner para recordar este video de apenas unos 2 minutos, ¿no? Que fue el que inicia todo, donde se ríe de Santiago Álvarez, se ríe de mí, ¿no? Literalmente, donde él está diciendo de que si ahora Díaz Canel dice que los MIPIMEROS, la gente que está al frente de estas empresas privadas, son revolucionarios, pues con qué cara voy yo a mirarlos ustedes ahora, ¿no? Vamos a ver ese fragmento solo para contextualizar. No sé si por ahí estará el señor Santiago Álvarez. Señor Álvarez, está por ahí. Quiero que escuche a Canel. Y Guena, si te da por estar por ahí, escucha este fragmento de Canel. Y yo digo, ¿quiénes están en las MIPYMES? Son enemigos de Cuba. No son cubanas y cubanos. No son personas formadas en nuestra revolución. Podemos decir que son contrarrevolucionarios. Están en contra de la revolución. Quieren derrumbar a la revolución. No confundamos. ¿Puedes usar las MIPYMES para derrocar la revolución? No te confundas, campeón. Escuchen. Escuchen lo que está pasando. Escuchen lo que está diciendo. A mí no me crean más sobre las MIPYMES. Lo dice Canel. El que crea que las MIPYMES se van a volver contra la revolución está equivocado. Todos los que fueron allí fueron muy revolucionarios. Oye, después de todo esto, ¿con qué cara van a seguir defendiendo las MIPYMES, los MIPYMEROS de Florida? Eso están tratando de desalentar a nuestro pueblo, de confundir a nuestro pueblo. Y cuando la gente está en situaciones severas como las que estamos viviendo, entonces ocurren hechos como los que vimos hoy en San Antonio de los Baños. En San Antonio de los Baños, un grupo de personas se agrupó en uno de los parques más céntricos de la ciudad para protestar, para reclamar. ¿Quiénes componían ese grupo? Lo componían personas de pueblo que tienen necesidades, que están viviendo parte de estas carencias, de estas dificultades. Lo hicieron también personas revolucionarias que pueden estar confundidas o que pueden no tener todos los argumentos o que también están expresando estas insatisfacciones. Pero esos dos grupos de personas lo hacían de una manera distinta y buscaban un argumento y buscaban una explicación y pedían una explicación. Y lo primero que te decían, yo soy revolucionario, yo soy revolucionario, yo soy revolucionario. Carlito, para Miguel Díaz Canel, cuando está en la televisión nacional, hasta la gente que se lanzó el 11 de julio eran revolucionarios. De hecho, según él, decían antes que todo, primero, soy revolucionario. La gente que está en la calle protestando. Entonces, para alguien que se enfrenta frontalmente al sistema cubano, como haces tú, a veces debería tomar menos literal las cosas que dicen. En cualquier caso, hermano, veamos las potencialidades ahí donde están. Veamos la realidad más allá de los discursos políticos, de las constituciones y de todo el resto de las cosas que suceden. Cómo la gente se está comportando, qué está haciendo, dónde están los recursos, en qué dirección quieren ir. Eso es más importante que cualquier cosa que vaya a decir ningún papel ni ningún político. Bueno, ese fue el video, ¿no? Donde él después reaccionó, dijo, ese video tiene creo que en Facebook más de 40,000 vistas, porque después él dice que a mí nadie me ve, que me ven 25 personas. Bueno, no, hay videos que ven menos, videos que ven más, pero nuestro canal tiene una audiencia mediana, no es una audiencia de millones de personas. Tenemos algunos videos de cientos de miles de vistas y generalmente tenemos videos toda la semana de decenas de miles de vistas. Entonces, yo no pretendo ser más ni menos que nadie, pero a veces, y esto lo digo de buena fe, ese ninguneo que a veces trata de tenerse con canales que no son los más grandes. Es importante recordar que todos los canales, todos los espacios, todas las empresas empiezan pequeñas y se respetan siempre que tengan algo que decir. Pero bueno, eso es lo que dice, lo que yo dije, ¿no? Mi respuesta es, oye, esto es retórica política.
tú estás usando las palabras de Díaz-Canel para intentar descalificar a todo un sector privado dentro de Cuba o la Constitución, ¿no? Y después él dice en sus videos, como hemos visto, que él sí presenta datos. Entonces, yo me quedé en ese video que él dedicó alrededor de unos 20 minutos hablando de mí, cuáles eran los datos que iba a presentar. No estaban claros, o supongo que se está refiriendo a la Constitución y a este análisis que él hace de lo que dice la Constitución. Vamos a escuchar de todas maneras la parte de la respuesta de él y después vamos a estar hablando, por supuesto, de la Constitución. Lo que dijo Canel cuando el 11 de julio es que habían dos grupos, uno de revolucionarios y otro de no. Eso es verdad. Vimos en la calle gente intentando, gente del partido, gente de la PNR, de forma, primero, antes del llamado, me refiero, antes del llamado, antes de la orden de combate de Canel. O sea, para Carlito, también gente que estaba en las calles, ¿no? Era gente del partido, de la PNR, antes del llamado a combate. O sea, esta es la gente que no ha salido aún a combatir a los que están en las calles. Pero según Carlito, esta gente también eran revolucionarios. O sea, él asume, incluso en su propio concepto, parece que en este sentido se parece al de Díaz-Canel, en su propio concepto, gente que está en las calles, al menos al lado de los que están gritando patria y vida, y al menos al lado de los que están pidiendo alimentos o comida o libertad, pues esa gente también pueden estar considerados entre los revolucionarios, ¿no? Vamos a seguir escuchando, porque quiero hacer énfasis en específicamente lo que realmente dijo Díaz-Canel. Vamos a escucharlo de nuevo, porque Díaz-Canel sí está estableciendo bien claro que dentro de su concepto revolucionario había gente confundida que estaba gritando, no sé, libertad. Vamos a verlo. San Antonio de los Baños, un grupo de personas se agrupó en uno de los parques más céntricos de la ciudad para protestar, para reclamar. ¿Quiénes componían ese grupo? Lo componían personas de pueblo que tienen necesidades, que están viviendo parte de estas carencias, de estas dificultades. Lo hicieron también personas revolucionarias que pueden estar confundidas o que pueden no tener todos los argumentos o que también están expresando estas insatisfacciones. Sí, ambos conceptos de Díaz-Canel lo entiendo más, ¿no? Porque al final es un político. En su retórica, él tiene que incluir, no restar. Al contrario de lo que hace mucha de la política de este grupo que defiende las mismas ideas que de Carlito, que restan todo el tiempo, hay que restar al sector privado, hay que restar a los que trabajan para el sector privado, hay que restar a los familiares de los que trabajan en los que son del sector privado, porque cuando usted los descalifica y los denigra, usted está restando, al menos dentro de las MIPYMES hay más de 200,000 trabajadores, usted está restando. Díaz-Canel, al contrario, como político, fin, al menos está aplicando esta ley de una manera muy sencilla. Hay que sumar a todo el mundo. Hasta esa gente que estaban protestando son revolucionarios. Entonces, no se trata de si Canel dice mentiras o no. Se trata de que esta es la lógica de la retórica y de la propaganda política. Y por supuesto, Díaz-Canel y el que sea que esté en esa posición va a intentar una vez más acumular o rescatar o reivindicar a esos grupos en vez de restarlos. Vamos a seguir escuchando, ¿no? Porque Carlito como que trata de especificar un poco más. Luego Canel dio la orden de combate y salieron todos los demás revolucionarios a combatir a ese segundo grupo que era el que gritaba patria y vida, libertad y todo eso. Y es verdad también, Gena, claro, porque el argumento tuyo es, no, desde la manipulación, desde la falacia. No, Canel cuando aquello mintió, por eso no le podemos creer a Canel aquí porque también miente. No, espérate, que Canel miente más que habla, pero en ese caso es verdad que hubo un grupo de revolucionarios en la calle y que ese grupo luego fue muchísimo mayor cuando Canel dio la orden de combate. Ahí como que hay una especie de contradicción, ¿no? Pero bueno, desde mi punto de vista, porque al principio eran revolucionarios los que estaban en las calles también, un poco asumiendo el concepto de Canel, y después, bueno, pues este grupo que da la orden de combate, que va a combatir a los otros, en fin. Bueno, vamos a dejarle y vamos a asumir, usted saque sus propias conclusiones, ¿no? Al respecto de si Canel diciendo que alguien o algunos cubanos son revolucionarios, automáticamente usted tiene que asumir de que esos cubanos no van a tener otras ideas políticas, no van a tener otras actitudes políticas, o incluso, como quedó demostrado, si esos cubanos no van a ir a las calles literalmente a donde se está gritando libertad. Eso es en definitiva, pienso yo, ¿no? Lo que hace también un analista cuando vas a ver la situación política. Tú no te vas a comer el programa que te está diciendo la propaganda comunista. Si la propaganda comunista te dice, esta gente son revolucionarios, usted no se come eso de una.
¿Por qué usted se va a tragar eso de uno? Usted mira la realidad y si más la realidad le está diciendo que están caracterizando como revolucionarios a gente que está protestando en las calles, no sé, yo no sé realmente en qué datos se basa Carlito en este caso para comprar el programa de la propaganda comunista. Pero bueno, vamos a seguir, ¿no? Vamos a seguir escuchando. Te enseñé, en efecto, lo que dice la basura de Constitución que Ahora vamos a caer en la Constitución, ¿no? La basura de la Constitución. Sin embargo, aunque la caracteriza como basura, él asume que la Constitución es la que determina el contenido de lo que va a pasar con el sector privado, ¿no? Vamos a ver. crearon ellos. ¿Qué dice? Que las MIPYMES son un complemento de la empresa estatal socialista. Que las MIPYMES son un complemento del partido. Que las MIPYMES tienen un objetivo, financiar el partido. Para eso están ahí, para eso las crearon. Eso es lo que dice el papel, blanco sobre negro. Ah, no, pero no creámosle a los comunistas en lo que escriben en la ley. Creamos lo que imagina Guéna. Creamos en el folclore de Guéna. Bueno, vamos a ver realmente lo que dice la Constitución del 2019, ¿no? Vamos a poner acá, vamos a leer el artículo porque creo, repito, una vez más, ya que no especificó cuáles eran los datos, si estaba mencionando la Constitución, asumo que esos datos en los que basa su análisis es la Constitución, así que vamos a ver lo que dice la Constitución. Artículo: en la República de Cuba rige un sistema de economía socialista basado en la propiedad de todo el pueblo sobre los medios fundamentales de producción como la forma de propiedad principal y la dirección planificada de la economía, que tiene en cuenta, regula y controla el mercado en función de los intereses de la sociedad. Y hay un inciso D que dice que la propiedad privada, la que se ejerce sobre determinados medios de producción por personas naturales o jurídicas cubanas o extranjeras, como un papel complementario en la economía. Y este es principalmente el dato, creo, que utiliza Carlitos. Si la Constitución dice que esta es que la propiedad socialista o estatal es lo fundamental y la privada es simplemente como un papel complementario, pues ¿qué se puede esperar que haga el sector privado, ¿no? Si ya la Constitución dice que no va a pasar nada, que esa gente, y Díaz-Canel dice que ellos son revolucionarios, ¿no? Y que están ahí para financiar el sistema, ¿no? Si ese es el programa comunista, pues ¿cómo vamos a pensar que va a suceder algo distinto, ¿no? Sin embargo, vamos a ver también cómo hay contradicciones entre lo que dice este programa, lo que dice la Constitución, y lo que realmente ocurre en la realidad. Y esto no es nuevo. Yo como jurista durante tiempo también lidié con las cuestiones de una constitución formal y una constitución material, lo que realmente pasa en la sociedad independientemente de la formalidad de la constitución. Pero Carlito parece que solamente toma los datos relativos a la constitución formal del país o a una historia que él escoge, ¿no? Pero cuando se trata de analizar los datos de la constitución material, de cómo realmente el país funciona, pues esos datos parece que él lo está un poco pasando por alto, e incluso las contradicciones entre el programa constitucional o el programa comunista y lo que realmente sucede detrás. Vamos a ver en la propia constitución que está escribiendo Carlito: el Estado reconoce, respeta y garantiza a las personas la libertad de pensamiento, conciencia y expresión. Y el artículo 56 dice: los derechos de reunión, manifestación y asociación con fines lícitos y pacíficos se reconocen por el Estado siempre que se ejerza con respeto al orden público y el acatamiento a las preceptivas establecidas en la ley. O sea, la misma constitución que esgrime Carlito para decir que lo que ella dice es lo que es, pues en este caso está diciendo que hay libertad de pensamiento, de expresión, que incluso los derechos de reunión, manifestación y asociación, pues son permitidos. Eso dice la constitución. Pero ¿por qué no ponemos este fragmento de un programa del año 2021, donde aquí cubrimos extensamente el tema de la marcha cívica por el cambio del noviembre 15 de 2021 y lo que sucedió? Y la negativa, en mi opinión, lo dije ahí, lo sigo diciendo, anticonstitucional a que los cubanos pudieran efectivamente manifestarse, ¿no? Si vamos a seguir la lógica de Carlito, pues los cubanos debían haberse podido manifestar porque lo dice la Constitución. Ahí mismo es un artículo que está en el mismo texto constitucional que los otros dos que él esgrime para descalificar el sector privado dentro de Cuba, ¿no? Vamos a recordar lo que pasó en ese noviembre. Bueno, por supuesto, 12 de octubre, un día que va a trascender en la infamia. Año 63 de la Revolución, como si a esta gente le importara el año de la Revolución, pero bueno, vamos a ponerlo ahí porque imagino que sea parte del formato. David Alejandro Martínez Espinosa. En atención, voy a saltar la formalidad. El artículo 56 de la Constitución, supuestamente que tiene que haber requisitos de licitudes, que da respeto al orden público,
y acatamiento a las preceptivas establecidas por la ley. En otra cosa, sentido común, si te vamos a hacer algo, es para que tú respetes el orden, ¿no? El orden público es no vaya dando golpes, no vaya rompiendo carros, no vaya lanzando piedras. Puedes ponerlo así en un sentido muy amplio. Pero bueno, aquí es donde se pone bueno esto. Miren esto. Dice, en cuanto a la licitud, o sea, están hablando de la legalidad, no se reconoce legitimidad. ¿Cómo fue? No me estabas hablando de licitud. De pronto, ¿cómo me respondes con legitimidad? O sea, es como decir, en cuanto al riñón, el corazón está en muy buen estado. Espérate, estamos hablando de una cosa. Fíjate, cabrón, esto es serio. Si yo cuando enseñaba derecho recibo una cosa así, un examen, eso es 2 puntos para la casa. Se fue, no hay nada que discutir. Dijiste exactamente lo mismo que dije yo cuando leí esa carta. Esa carta está para 2 en cualquier idioma. Y sin derecho mundial, ni a re. Es más, hay que cuestionar quién te hizo las pruebas de actitud. Pero bueno, seguimos por ahí. Dice, los promotores y sus proyecciones públicas, así como los vínculos de algunos con organizaciones subversivas, oye, ¿para aquello? O agencias financiadas por el gobierno estadounidense. Esos vínculos, imagino que esos vínculos deben ser una onda, la película esa de 6 grados de relación, de que de alguna manera lo van a vincular con Bill Gates, no importa qué, si tú le empiezas a dar la vuelta. Pero bueno. Pero ya tú pusiste el ejemplo, Cuba Próxima, Boroná Junior. Págata, Sí, vínculo. exactamente. Hay 2 grados de relación. Y aquello ha sido como, bueno, dice, tienen la intención manifiesta de promover un cambio del sistema político en Cuba. ¿Dónde está esa intención manifiesta? La de esas organizaciones, está bien, pero no es la de esta gente. ¿Por qué tú tienes que ponerle aquí? Dice, ellos reafirman que la marcha anunciada, cuyo esquema organizativo se concibe en simultáneo para otros territorios del país, eso me sonó ajedrez, constituye una provocación como parte de la estrategia de cambio de régimen para Cuba ensayada en otros países. Bueno, dice, además apenas se anunció la marcha, recibió el apoyo público de legisladores estadounidenses, operadores políticos y medios de comunicación que alientan acciones contra el pueblo cubano, intentan desestabilizar al país e instan a la intervención militar. Esto es lo máximo, caballero. Esto es como que alguien te hace un review y tú eres culpable de los crímenes que has compartido, es que te hizo un review. O sea, la gente puede decir sobre ti lo que le dé su reverenda gana. Entonces, ¿cómo es posible ahora? Sí, esto es my proxy. Dice, oye, ese dique es lo peor. Tú no viste quién estaba hablando bien. O sea, es una cosa increíble que esta gente hayan puesto esto, que se han virado al país a decirle que este es el producto constitucional que ellos le van a ofrecer a las próximas generaciones de cubanos. Es honestamente... Bueno, ahí ustedes lo ven. O sea, ese artículo famoso donde en la propia constitución que tanto esgrime Carlito está concediendo los derechos de libertad de expresión, de manifestación, de todo, pues con una carta administrativa, pues simplemente queda cancelado el derecho a la manifestación y la expresión. Entonces, usted va a decir que porque la constitución lo dice, hay derecho a todas estas cosas en Cuba. Por Dios, o sea, la realidad va por un camino muchas veces distinto a ese programa político que se establece o que se propagandiza en el texto constitucional. Y eso no es propio, eso no sucede únicamente en Cuba. O sea, en casi todos los países hay estas cuestiones de contradicciones entre lo que pasa en la realidad y la constitución, y hay medios, por supuesto, democráticos de resolverlo, que en Cuba no los tenemos. Pero es, honestamente, un análisis bastante superficial decir que porque ese programa político lo establece, pues tiene que ser así. No, pero hay más. O sea, vamos a ver qué dice en el artículo 77 de la propia Constitución de 2019. Dice, todas las personas tienen derecho a la alimentación sana y adecuada. El Estado crea las condiciones para fortalecer la seguridad alimentaria de toda la población. Yo creo que el Estado cubano tiene que trabajar mucho en establecer esas condiciones, pero ahí está, la Constitución lo dice. Si lo dice, es que los cubanos deben estarse alimentando hoy de maravilla. Vamos a seguir. Miren lo que dice el artículo 95. Dice, en el proceso penal las personas tienen además las siguientes garantías. No ser privada de libertad, sino por autoridad competente y por el tiempo legalmente establecido. No puede ser privado de libertad. En el artículo 94 decía, toda persona, como garantía de su seguridad jurídica, disfruta de un debido proceso, tanto en el ámbito judicial como en el administrativo. Bueno, eso es lo que dice el programa, ¿no? El programa político establecido en esa constitución. Pero vamos a poner un fragmento de otro programa que hicimos aquí, de mis favoritos en 23 y Flag, cuando entrevistamos a Carolina Barrero, quien aún estaba
en Cuba sin un debido proceso y siendo privada de libertad sin que ninguna debida autoridad haya intervenido. Vamos a recordarlo. Y ahora mismo sigues bajo arresto domiciliario. Sí, son ya casi 130 días en lo que va de año. Desde el 23 de junio es la última vez que comenzó este arresto domiciliario. Eso fue el día después del el acto de repudio, el segundo acto de repudio de INTAR. Al día siguiente, como una forma de castigo o de represalia, nos pusieron patrulla fuera de la casa a Tania Bruguera, Camila Lobón, Catherine Bisquet y a mí. Y desde entonces estamos así. Entonces, ¿dónde está esa constitución, Carlito? ¿Dónde está la constitución que dice y que regula qué es lo que va a pasar en la realidad nacional cubana? Sí, efectivamente, la constitución da inicio al sistema jurídico. Estoy seguro que en muchas cuestiones, pues, el sistema jurídico se va a subordinar a lo que dice la constitución. Pero en cuestiones medulares, sobre todo políticas y económicas, la realidad pasa por encima de la constitución cuando haga falta. Y si no, te voy a poner un ejemplo aquí mucho más elemental. En la constitución que se aprobó en 1976 en Cuba, el artículo 15 decía, la propiedad estatal socialista, que es la propiedad de todo el pueblo, se establece irreversiblemente. Sí, tan irreversible como es el socialismo en la constitución actual, ¿no? Y dice, sobre las tierras que no pertenecen a agricultores pequeños, ahí empieza a determinar todos los tipos de propiedad, pero no asume, por ejemplo, las propiedades de capital o de inversión extranjera completa o de algunos aspectos de sociedades mixtas que incluso empezaron a ocurrir antes de que hubiera cambio. Eso fue en el 1976. Menos de 20 años después, en el año 1992, pues ya en la reforma constitucional del 92, el mismo artículo 15, no cambiaron ni el número, por supuesto, decía, son de propiedad estatal socialista de todo el pueblo. Ya no hablaba de irreversibilidad, porque sabía que había nuevas formas de propiedad que incluía la propiedad privada, que incluía las propiedades mixtas que iban a tener que ser establecidas. Y ya eso de hecho estaba ocurriendo antes de la reforma constitucional en Cuba. La realidad iba por un lado y la constitución iba por otro. La constitución era el programa político, lo que decía, lo que debía hacer, lo que la propaganda establecía. Pero la realidad siempre ha sido más tosuda que ningún dispositivo propagandístico o político. Siempre lo ha sido. Y decía ese mismo artículo 15, estos bienes no pueden transmitirse en propiedad a personas naturales o jurídicas, salvo los casos excepcionales en los que la transmisión parcial o total de algún objetivo económico se destine a los fines de desarrollo del país y no afecten los fundamentos políticos, sociales y económicos del Estado, previa aprobación del Consejo de Ministros o su comité ejecutivo. Ya no es irreversible. Ahora es lo que consideramos que constituye el desarrollo del país. Y ya esas cosas habían venido sucediendo mucho antes de la aprobación de la Constitución. Entonces, esta idea, ¿no?, de que porque Canel dice que la MIPYME del sector privado es revolucionario, que la Constitución dice que aquello es complementario, pues ese es el fin de la historia, está equivocada. La realidad va por otros caminos. Este sector privado que después se admitió finalmente en las MIPYME tenía una tradición de prácticamente décadas con ese cuentapropismo que trató de ser una fórmula para encajar al Estado de obreros y campesinos. No eran autoempleados, no eran capitalistas privados, eran autoempleados, pero durante décadas funcionaron como auténticos capitalistas totalmente independientes a lo que el programa político o el programa constitucional estaba diciendo. Entonces, ahora no va a ser distinto. Y si quieres analizar datos, tienes que ver la realidad en su complejidad, en su diversidad. Esos son los verdaderos datos. No puedes tomar y analizar la realidad de un país por lo que dice un documento, lo que dice un político y tomarlos literalmente por lo que están diciendo. ¿Qué tipo de análisis es ese? Yo no lo conozco. Explícame, honestamente, explícame cuál es, porque yo los análisis que conozco van a las apariencias, a los programas políticos, a la retórica, pero también a lo que está aconteciendo y a cuáles son los mapas de poder. ¿Quiénes tienen poder? ¿Qué tipo de poder tienen? Donde hay poder económico, hay indiscutiblemente poder cultural, simbólico, social también, porque hay poder económico. Y en gran medida, este intento de desarrollo del sector privado, pues está de alguna manera distribuyendo otras cuotas de poder e independencia que antes no existían.
Yo no le estoy diciendo a nadie que cree en las pymes. Las pymes las pueden desaparecer mañana, pueden desaparecer mañana cualquier cosa, los medios independientes. Tienen el poder total, ¿no? Tendría un costo político, pero lo han pagado en otras veces. Creo que es improbable. Creo que esta vez necesitan mucho más de las MIPYMES. Pero yo lo que le estoy diciendo a la gente no es que crean en nada, sino que miren lo que está sucediendo en la realidad. Que apoyemos a aquellas personas que quieren independizarse del Estado. Que apoyemos, desde mi punto de vista, donde quiero decir apoyar es al menos no poner sanciones extremas a esas personas como hoy existen, es no estigmatizarlas, es tratar de sumarlas para la causa de una Cuba democrática, para que entiendan que los cubanos que vivimos en Miami no somos el enemigo. Los cubanos que vivimos en Miami somos también aliados de la empresa, de la iniciativa privada. Ese es el tipo de cosas que yo estoy proponiendo. Yo no sé qué va a suceder mañana, pero sé que apoyar la independencia y la iniciativa empresarial es positivo. Y es positivo para aquellos también que quieren desarrollar un programa de vida dentro de Cuba y que después pueden contribuir con recursos, cultura económica y resultados a que ese país vaya cambiando hacia la sociedad diversa, plural, democrática y próspera que queremos los cubanos, que pienso que queremos, y porque además es una vía pacífica, que no implica que la gente esté entrándose a golpes unos a otros en las calles o que tenga que ir a una cárcel, desde mi punto de vista. Eso no es un dogma, es simplemente tratar de ver el potencial que hay en una crisis, en un momento donde creo que están cambiando las cosas para los cubanos. Eso es desde mi punto de vista lo que yo pienso. Pero bueno, vamos a terminar con lo que nos decía Carlito por acá, ¿no? Vamos a ver. Hay gente que cree en Buda, hay gente que cree en los unicornios, hay gente que cree en los Reyes Magos. ¿Tú crees en las MIPYMES? No pasa nada. Yo soy más de tener datos concretos en la mano. Yo lo de creer. No te tomes tan en serio lo que escriben los comunistas. Bueno, con eso que han escrito han encarcelado presos políticos. Es verdad que han encarcelado presos políticos, pero no por lo que han escrito. No por lo que han escrito. Es verdad que hay gente que cree en los unicornios, hay gente que cree en la Constitución del 2019. Todo, cualquiera puede creer en cualquier cosa, ¿no? Voy a terminar con esto que dijo aquí. ¿Y qué será lo próximo, Vena? ¿Qué más nos vas a plantear? ¿Qué más nos vas a proponer? Bueno, yo no. Lo único que voy a plantear y proponer es que en la política se suma. Y cada vez que de aquí estigmatizan y tratan de decir que porque este es hijo de tal general o aquel está conectado al sistema de otra manera o más aquel, pues tienen que recordar que hay cientos de miles de personas vinculadas a ese sector y que no es justo, en mi opinión, juzgarlo a todas por una. Y que en lugar de sumar, están restando y en lugar de favorecer que haya más poder distribuido entre más personas, en mi opinión, quizás tal vez lo que están es tratando de impedir que se revierta ese estado totalitario y centralizado, que es la alternativa lamentablemente hoy. Entonces, bueno, ese es mi punto de vista, son los datos que yo puedo aportar aquí a este debate. Y nada, bueno, me despido por hoy. Vamos a hacer programa en directo, por supuesto, durante la semana. Y les deseo que tengan todos los que han estado o vean esto que hayan tenido, pues un feliz Halloween. Y con esto me despido. Un abrazo a todos.